Bienvenidos a otro episodio de Mente Sana Tips, el espacio en el que hablamos de temas que nos ayudan a ir un poquito más allá, a comprendernos y a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Pablo Gómez, psiquiatra, conferencista, escritor y un referente en temas de salud mental en América Latina. Pablo, qué bueno que estés con nosotros. Bienvenido a Mente Sana Tips. Blanca, no, qué rico volverte a ver, volverte a saludar y que me hayas invitado a este espacio tan importante. Qué rico, muchísimas gracias. No, a ti. Bueno, Pablo, yo quiero que comencemos hablando de un tema y es, yo estoy viendo muy frecuentemente cómo los líderes, cómo los altos ejecutivos se agotan, pero se resisten al agotamiento, o lo camuflan o se hacen los que están perfectos y están entrando en algo que se llama agotamiento silencioso. Tú eres funcional, tú vas, trabajas, haces las cosas, pero estás reventado. Llegas a la casa y dices, no, yo caigo dormido, pero lo que están es fundidos. Tú desde la clínica, ¿has estado viendo algo de esto? Me voy a sincerar, este año yo viví eso mismo, este año yo lo viví, me metí en un tema, yo trabajo en mi consulta privada todos los días, una jornada extensa de 9 horas de consulta, imagínate, un paciente tras otro. Y después salí a grabar cursos, a grabar los videos, a hacer los podcasts, a preparar la charla, porque 2 charlas por semana, al fin de semana ocupado, y llegó un punto en que eh, físicamente no daba más. Sin embargo, Ujú. seguía haciendo todo y seguía mostrándome que lo hacía bien, pero el cuerpo te lo manifiesta de mil maneras. Inclusive me daba cuenta, y eso fue lo más preocupante, que en la misma consulta empezaba a tener como periodos de ausencia, como vacíos. El paciente estaba, pero yo no estaba, o me iba para otro lado. Sí. Tenía que disimular la empatada de la consulta porque pues, no era capaz como de seguirle el hilo al paciente, eh, tratando de no bostezar, el cansancio permanente y lo que tú dices, llega uno a la casa y si acaso alcanza a comer y nada más. Ujú. Eso lo veo hoy en día, acá en Colombia yo veo pacientes altos ejecutivos de empresas pues muy conocidas en nuestro medio. Tengo la oportunidad también de atender consulta a nivel internacional y es un fenómeno que está en todo el mundo. O sea, Sí. hoy el mundo se mueve por la productividad, por lo que produces, por lo que muestras en resultados. Y digamos que las personas que están en esos altos cargos, los líderes C, pues todo el tiempo están como en esa presión que primero es autoimpuesta y que además el entorno les impone. Entonces, son en la medida de producir, 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 mostrar, mostrar resultados. Y alguna vez alguno me dijo, doctor, es que cuando uno esté muerto habrá tiempo para dormir. Y yo, Dios mío, ¿qué es esta barbaridad? Entonces, nada, sí se ve mucho, con todas las implicaciones que hablaremos de eso pues más adelante, a nivel físico, a nivel emocional, la repercusión que puede tener eso, no solamente en la salud, sino en el entorno familiar, en el rendimiento laboral, la posibilidad de cometer más errores, en fin, el cuerpo no se queda con nada, el cuerpo te va a manifestar tarde o temprano todas esas cosas. Mira que eso es una cosa muy triste. A mí me pasó exactamente en el 2022 el tema. Montada en un avión con 4 conferencias a la semana, y yo: "No, cómo estoy de exitosa", hasta que ya luego no duermes, el colon, los triglicéridos, y el cuerpo no aguanta tanto. Y comenzaba a pensar mucho en esta conversación contigo, porque yo no sé en qué momento de la vida, pues, como que nos disparamos y todo se convirtió en que todo es urgente. Yo no sé si ya te ha pasado, pero lo veo mucho con mis clientes que llame urgentemente y tú llamas de, ¿saco el perro o baño el gato? Y uno, venga, esto no es urgente. Como que el Así, tema de la urgencia nos tiene abrumados, ¿no? total, a mí me pasa con los pacientes, la mayoría de los pacientes son muy, yo no tengo problema en darle mi teléfono personal a mis pacientes para cosas urgentes, ¿cierto? Sí. Pero a veces hay algunos que realmente llaman o llaman un fin de semana, pues y me dicen, bueno, un fin de semana, pues listo, les voy a recibir la llamada porque es una cosa urgente, de verdad, y pues, no tendrán a quién acudir. Pero realmente a veces son cosas que no. Entonces, el tema de la urgencia, el tema de hacerlo todo ya, de tengo que ser el primero,
Y no solamente eso, esos rasgos de personalidad de este tipo de personas, de personajes que trabajan en estas áreas, todos tienen metido en la cabeza que tienen que ser perfectos y que tienen que mostrar resultados. Y pues cuando ya nos abrimos en la terapia, en la consulta, esos pacientes como todos hemos tenido heridas emocionales, a todos nos han pasado cosas, todos tenemos, como digo yo, papás en mi libro. Hay una frase que expongo donde digo que soy psiquiatra y tengo trabajo porque los papás existen, que es Tal una frase cual. muy diciente y muchas de esas historias de estas personas exitosísimas que siguen produciendo, siguen montando empresas, siguen dando resultados, pero que parece que nada les alcanza, nada les alcanza, nada les alcanza, y lo que están haciendo es afuera tratando de llenar un vacío emocional que viene de tiempo atrás y que no se los va a llenar ninguna empresa, ni ninguna compañía, ni ningún título, ni ningún premio, ni nada. Van a ser insatisfechos toda la vida. Entonces, sí, yo aprendí, ahora que mencionas eso de la urgencia, yo con Natalia, que es la asistente, la que me ayuda en todas mis gestiones, la manager, me, le escuchamos a alguien en una conferencia decir que pues uno se tiene que preocupar es por el plato que tiene al frente, no por todo lo que sigue después. Y yo cuando me empieza a acosar mucho, que le entregue esto, que le entregue lo otro, que no sé qué, yo, no, a ver, Voy en la entrada. ¿cuál es el plato que sigue? Porque voy en ese plato apenas. Y eso me ha servido toneladas y desde eso le he bajado a la cosa, le he bajado a la carga y pues me he recuperado. Pero sí, a veces me da risa porque yo escucho los pacientes contándome sus historias y digo, Dios mío, y me están consultando a mí, yo pasé por lo mismo, pero es que esto no es de nadie, es que esto es el mundo en el que vivimos hoy, que se volvió un mundo del resultado, de la competencia, de muestre, muestre, muestre. Y a veces el alto ejecutivo lo hace porque tiene que estar a la cabeza, tiene que dar el resultado, pero muchas veces lo que también veo en la consulta, porque te digo, empresas muy grandes aquí en Colombia, me llegan pacientes que están en un rango intermedio, que están Ujú. no arriba en el liderazgo total, no en el oficial básico, sino en rasgos, en cargos intermedios, donde tienen ese jefe exigente encima, que tiene que mostrar resultados, pero para mostrar resultados tiene que exprimir a los que están abajo y no le interesa pues el costo que eso pueda tener para esos pacientes, ni para su salud física ni mental. Entonces, hoy en día la consulta del burnout es impresionante, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Imagínate, pues, que te voy a contar datos. Nosotros acabamos de presentar el informe de tendencias en salud mental para 2026. Recopilamos más de 72 informes del mundo y como 60 y tantos de América Latina. Digo, recopilamos porque ahí está el experto en responsabilidad social, el sociólogo y las trabajadoras sociales, y yo me lo leí y lo presenté. Pero mira, pues, 80% de la gente en Colombia en edad laboral dice: "Tengo estrés elevado". Y se ha incrementado un 1900% en el mundo el aumento de mortalidad por temas de salud mental. Y hay un dato que es bien complejo, y es que Colombia, antes nosotros en niveles de estrés estábamos por allá décimos, 11, 12. Ahora somos el cuarto país con más estrés del mundo. Nadie baja a México del primer lugar, pero es que ser el cuarto, pues miremos número de personas, está muy compleja la cosa. ¿Tú qué has visto por ahí? Hoy estaba en una de esas grandes empresas grabando un programa para ellos y hablaba precisamente de eso, de esa epidemia silenciosa que es el estrés permanente, el traumatismo permanente, ese traumatismo crónico, esa sobrecarga permanente, y como psiquiatras de la talla de Paul Conti, por ejemplo, que es un experto en trauma, dice cómo todos estos elementos que aparentemente eh, no son tan notorios, pero que están ahí, terminan siendo la epidemia más grande que vivimos hoy. Y él la denomina la epidemia invisible, porque no se Ujú. ve, pero él dice que no hay nada que produzca más enfermedad y más mortalidad que ese desgaste crónico, continuo, permanente, que hace que todo el tiempo tengamos los niveles de estrés elevados, porque el estrés elevado inflama, porque se libera cortisol y ese cortisol inflama el cerebro, inflama todos los órganos, produce hipertensión, produce problemas de atención, de concentración, de memoria, dolores musculares, altera el sistema inmunológico. Entonces, claro, tú vas a lo que él dice y de verdad, o sea, nada mata más en el mundo que este corre-corre en el que nos metimos, en el que estamos pues
medio locos. Por ahí de vez en cuando aparece algún sabio diciendo que tenemos que parar, que tenemos que desacelerar, y a veces la gente lo escucha y le para bolas y van a un retiro el fin de semana, meditan, aprenden a respirar, pero el lunes tienen que enfrentar el escritorio otra vez y vuelve la misma película. Entonces sí, hay que empezar a implementar, sobre todo, y eso me toca mucho a mí hoy en día en las empresas, esa gestión del manejo del estrés. Pero, sabes, no sé, pues, tú que también estás en la misma área, si no hay conciencia desde arriba, no se hace nada. Porque Y a ahí mí, te cuento un dato espeluznante para que salgamos corriendo los 2. Imagínate, pues, dicen los informes que el 78% de los CEOs dicen que trabajar en la salud mental, pero solamente el 20% están trabajando en la propia. Entonces, es lo que tú me estás diciendo, que nos quedamos en la intención. total, no, y a mí me, o sea, me pasó, no voy a decir el nombre de la empresa, pero Sí, me pasó y me dijeron que diera una charla de salud mental, de qué había que hacer, que, cómo regular el estrés, no sé qué. Entonces me pidieron obviamente la presentación. Entonces después me la devolvieron y me dijeron, quitamos la diapositiva X, Y y Z, donde hablaba del burnout y de la sobrecarga laboral y por qué se presentaba el burnout y el exceso de trabajo y la falta de acompañamiento y no sé qué. Entonces me parece como paradójico, o sea, están buscando y a la hora del test no entiendo, o sea, lo que quieren es cumplir con un requisito sí. porque les pide el gobierno que tienen que dar estas capacitaciones, estas charlas, pero el trabajo a fondo realmente sí se está haciendo, o sea, sí existe esa voluntad. Eso sí, eso sí lo voy a contar. Estaba hablando de trastornos del sueño para una de estas Ujú. empresas y mencionaba cómo la siesta era algo fisiológico, esa media horita de descanso al mediodía después del almuerzo era algo natural, era algo fisiológico, era algo propio del ser humano y que pues a raíz de la era industrial eso fue desapareciendo porque aparecieron las jornadas laborales continuas y todo lo demás. Entonces, dije que pues en muchos países, como por ejemplo el Japón, había estudios donde permitían que en ciertas empresas el trabajador tuviera esa media hora de siesta y cómo eso aumentaba el rendimiento, disminuía los accidentes laborales y todo lo demás. Y en esa empresa, pues que les pasé también la presentación, me dijeron, doctor, por favor no hable de la siesta, quite esa diapositiva. Pues obviamente ellos no la tienen que imponer, pero pues como no les dé ideas pues a los de, a los trabajadores. No le diré al sindicato Ay, que sí. compra hamaca. No les, no les debías a los del sindicato que ahí sí nos enredamos más la vida. Entonces, mira, sí, esa es la realidad y ese es el país. Y pues uno también entiende que las empresas tienen que producir, pero también hay muchos estudios que muestran cómo cuando se trabaja bien en salud mental, cuando se previene el burnout, cuando todas esas causas directas del burnout, la sobrecarga laboral, la falta de capacitación, contratar personas que no están capacitadas, tener apoyo, tener espacios que no sean solamente laborales, sino otros espacios, cómo eso pues mejora la productividad. Incluso, si no estoy mal, el dato es que por cada dólar que se invierta en este tipo de programas y que se ejecuten bien, hay una recuperación de $4. O sea, es una rentabilidad Sí, absurda, ¿sí? sí. Y está demostrado por estudios de la OMS, de la Organización Internacional del Trabajo, pero les cuesta a las empresas como comprometerse con esto. Es que yo creo que tenemos que lograr un cambio en la narrativa, de lograr ver que si las personas están bien, se sienten mejor. Hay un término que me da alergia y es retención del talento. Yo, ay, no me retengan. Es que retención es como que yo te voy a retener aquí a las malas y te amarro. Ujú. No, conquístelo, atráigalo, fidelícelo. Pero, Pero pero a veces como que esa retención suena muy feo. Dale. sí, en ese mismo informe, y tiene que ver con lo que dices, hablaban de eh, la disminución de la ausencia laboral por incapacidades y la disminución también de la rotación del personal, porque pues una persona insatisfecha laboralmente, pues a menos de que tenga que trabajar sí o sí por la problemática que tiene económica, se aguantará un trabajo, pero el que no, medio lo capacitan, está trabajando porque le toca, pero buscando a ver dónde puede aterrizar, como decimos acá, escampando en un trabajo Sí, mientras puedo y salgo volando para el otro. Y eso las empresas tampoco se dan cuenta, pues obviamente sí se deben dar cuenta, no sé cómo funcionará eso, pero
el gasto que tiene contratar a un trabajador, capacitarlo, prepararlo, para que a los 3 o 4 meses, después de que invirtieron en todo ese proceso, el trabajador diga: "No, me voy, porque aquí las condiciones no son", y tener que volver a hacer el mismo proceso con otro trabajador. Entonces, No, sí se y el necesita desgaste es tiempo. mucho también, ¿no? Físico, mental, emocional. Y mira que ahí vuelve como el tema de cómo convertir la salud mental no solamente en una moda, porque me preocupa muchísimo. Mira, nosotros en Mente Sana nacimos hace 16 años. Cuando nosotros llegábamos a hablarle a las compañías de salud mental, decían: "Ay, tan chévere lo que ustedes hacen en neurociencia, pero es que Mente Sana suena que vamos a mandar a los vicepresidentes al psiquiatra", y ellos como que, en este momento, pues ese es nuestro principal activo. Todo el mundo hablaba de felicidad y a mí me daba un poquito cosa. Y tuve muchas conversaciones en las que dije: "Venga, pues que no podemos hablar de empresas felices si las personas no tienen los mínimos de salud mental, de autocuidado, de hábitos". Bueno, y fue un boom con el tema de felicidad. Ahora, esos, entre comillas, expertos de felicidad, ya son expertos en salud mental, entonces me preocupa todavía más. Por eso es tan maravilloso lo que tú haces y tu canal es un hit y vayan y síganlo, búsquenlo porque el canal de Pablo de YouTube realmente es muy bien estructurado, muy basado en la evidencia y muy serio. Entonces ahí es donde necesitamos y incluso por ahí tengo un amigo pupo, Jorge Franco, que también le hago barra de qué bueno verlos a ustedes que salgan a hablar de estos temas porque hay mucha confusión, Pablo. Entonces, cualquier experto de TikTok sale y dice: "Yo me tomé estas pepitas y ya me curé de todo por el resto de la vida". ¿Cómo empezar a abordar estos temas? Bueno, no, devolvámonos un poquito. ¿Cómo te saliste del consultorio y te fuiste a YouTube? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me salí primero del sistema de seguridad social de mi país, ¿sí? Porque, pues, uno se gradúa, sale, no tienes nombre en ninguna parte, nadie te conoce, eres un médico con un título más, y estoy hablando de cualquier área, es de cualquier especialización, llámese ginecólogo, Ujú, pediatra. Pues sí, lo normal es que tú no sales a montar tu consultorio a esperar a ver quién llegue, pues porque posiblemente no te llegue nadie si nadie te conoce. Entonces, digamos que todos vamos haciendo escuelita y arrancamos en el sistema de seguridad social, donde las condiciones pues no son las que uno quiere, las consultas son muy rápidas. En mi área, pues que había que formular medicamentos, de pronto no eran los mejores. Y en esa consulta me di cuenta que muchos de los pacientes que acudían, pues realmente no tenían una patología psiquiátrica como tal, eh, que yo pudiera diagnosticar con los criterios con los que los psiquiatras trabajamos, que la mayoría de las personas tenían problemas, como los tenemos todos, pero que tenían dificultades para manejarlos. Entonces una señora madre soltera con 3 muchachitos, el mayor en la cárcel, el menor con déficit de atención, ganándose un salario mínimo, escasamente le alcanza pues para el mercadito y para pagar la habitación para ella y para los 3 hijos, y me iba a decir pues que estaba triste, aburrida. Pues yo cómo le voy a decir que tiene una depresión, ¿sí? Que tiene una cantidad de problemas, ujú. y cómo le va a salir con una floxetina de 3 pesos, pues eso me parecía que tampoco era justo. Entonces, yo ya tenía mucho interés por el área de la programación mental, de todo este tema de visualización, de PNL, de hipnosis, en fin, y lo fui amalgamando pues con el tema de la espiritualidad, pues muy desde la neurociencia, la meditación, la gratitud, la compasión, todas estas cosas, que pues digo yo soy un favorecido de la época en que me tocó ser psiquiatra, porque hoy la neurociencia habla tranquilamente de todo eso, y por eso Sí, lo puedo exponer y publicar sin problema. sin que te Entonces, quemen en una hoguera. exactamente. Entonces me pasé a la consulta privada, y en mi consulta privada yo ya tenía tiempo de poner en práctica todas estas cosas. Sin embargo, aunque la consulta privada era pues más extensa, pues igual los pacientes tenían una cantidad de contenidos para trabajar y no y lo demás. Entonces, al final de la consulta me quedaba faltando tiempo para decirle al paciente: necesito que aprenda a meditar, necesito que haga esta meditación, necesito que haga este ejercicio de visualización, necesito que haga este ejercicio de control de pensamientos. Y mi hijo estaba muy pequeño en esa época y tenía el antojo que él quería ser youtuber. Entonces me dijo que le comprara un libro, que porque él quería ser youtuber, y que había un niño de Bucaramanga que era un youtuber muy famoso. Sí. Y bueno, entonces yo compré el libro, alguna vez lo dejé por ahí, ni el niño le paró bolas al libro, y yo tampoco pues, lo iba a dejar que fuera youtuber, ni mucho menos. Y se me ocurrió, ve,
¿cómo funcionará eso de YouTube? No tenía ni idea, yo muy alejado de redes sociales toda la vida, yo, ¿cómo será eso del YouTube? Entonces le pregunté a una persona que le manejaba un canal de YouTube a un youtuber de acá de Medellín, pues importante, que tenía un número grande de seguidores. Busqué el contacto y me dijo, no, esto funciona así, así, así. La idea es que para que el canal pues funcione, tiene que tener cierto número de videos. Y yo le dije, a mí me interesa es que mis pacientes, yo les pueda decir, vaya, vea este video. Me va a decir, doctor, dígame de qué temas y yo le ayudo a grabar y los montamos. Y el tema fue que el canal surgió con la intención de que mis pacientes privados llegaran al canal de YouTube a ver esos videos. Y para mi sorpresa, ¿qué te digo yo? Mes y medio después, íbamos de viaje, unas vacaciones de esas de octubre acá en Colombia, y mi hijo pequeñito, bueno, cuando monté el canal, mi hijo Sí, le dije, Miguel, voy a sacar un canal de YouTube. Y se rió, pues estaba muy pequeño y se rió. la Tú, canal de competencia. YouTube, papá, no te va a seguir ni la mamá. Me dijo así, pues que no, la única, Sí, ni la mamá me iba a seguir. Bueno, la cosa se quedó así. Íbamos, estamos en el aeropuerto y el niño me preguntó, papi, ¿ya te fijaste cuántos seguidores tienes? Y yo le dije, seguidores, no, como dijiste tú, ni la mamá, yo no tengo ni idea cuántos seguidores son. Pues ni siquiera estaba pendiente de eso, ni cómo sí, funcionaba el canal. Yo necesitaba que los videos fueran saliendo ahí como me habían enseñado. Y me metí a mirar por curiosidad y en ese momento, un mes y medio después, tenía 4.000 seguidores. Y yo pegué un súper. brinco, 4.000, Dios mío, ¿de dónde? Si esto era para mis pacientes, ¿cómo surgió esto? Pues te cuento que regresamos de esas vacaciones y ya el canal contaba con casi 20.000 seguidores en una semana y el crecimiento fue exponencial. Entonces en ese primer año del canal casi llamamos como a medio millón de seguidores. Y esa fue la historia del canal. Después, te cuento esto en pandemia, yo trabajo en mi consulta privada, llevamos ya 4 meses sin trabajar en la casa, esperando a ver pues qué iba a pasar con el mundo. Y los que trabajamos independiente pues tenemos el salario de lo que hacemos en el día. Si Entonces yo toca facturar. a casa, no había pacientes. Y me llamó el señor que me había ayudado a montar el canal y me dijo, doctor, ya su canal Monetizar. puede monetizar. Y yo, ¿cómo así que monetizar? ¿Qué es eso? Me dijo, sí, es que YouTube paga, no sé qué. Y yo, ah, ¿en serio? No sabía. Entonces me dijo, no, mándeme estos datos para que YouTube nos mande un código, no sé qué. Y yo, "Ah, bueno, pues sirve en esta época". La cosa se quedó así, seguimos avanzando en la pandemia, cero trabajo, cero nada. Y a los 2 meses me volvió a llamar el señor, me dijo, doctor, ya le consignaron la plata. Y yo, ¿de dónde? Me dijo, de YouTube. Yo, no, a mí no me han consignado nada. ¿Cómo que no? Si averigüe, si ya le llegó el cheque, no sé qué. Entonces averigüé por todas partes. Yo le dije, no, no, a mí no me ha llegado ningún cheque. Me dijo, no, entonces vamos a cambiarlo del cheque, debe ser por lo de la pandemia, vamos a cambiar el cheque para que le consignen en su cuenta. Y pues, oh sorpresa, cuando me consignaron la platica, mi primer chequecito de YouTube, y yo no tenía ni idea a uno le podían consignar por eso. Entonces el canal fue como lo primero, ya después empecé a darle más fuerza pues a todo este contenido porque empecé a leer los comentarios de las personas y me di cuenta que había esa necesidad, que la gente Ujú, necesitaba acceder a esta información, que tenían muchas dudas, que acceder a un psiquiatra no era fácil, que acceder a un psicólogo no era fácil, que muchas veces pasaba lo que pues pasa en las EPS, es que tú vas, te atienden en 15 a 20 minutos y te formulan una pastilla y mientras sí, escriben, mientras no sé qué, y no hay ese contacto humano con el paciente. Y yo en mi libro lo digo, el paciente muchas veces necesita más que lo escuchen y a veces unas palabritas de apoyo más que una pastilla. Eso puede ser más sanador que cualquier cosa. Entonces, pues empezó a crecer YouTube y ya, bueno, tú sabes, entonces te ven pues que más o menos trabajas en los medios y te empiezan a llamar de una revista, de un periódico, de un canal internacional y todas esas cosas y eso se va difundiendo. Entonces, pues resultamos ya con otro trabajo, aparte de las redes sociales, aparte de ser psiquiatra, también con el trabajo de las conferencias y de las charlas. y Entonces, ahí tengo un dato que yo no sé si tú lo tienes, y es tuyo. ¿Sabes qué es Favicon? ¿Cómo le parece, doctor Pablo Gómez, que Favicon es un ranking en el que salen las personas, como según el contenido que crean? Entonces, por ejemplo, a mí me llegó una notificación de que soy la creadora de contenidos de salud mental número uno en LinkedIn, y tú eres el creador de contenidos de salud mental número uno en YouTube, y eres el tercero en América Latina. no te creo. Sí, pues ahora que salgamos te mando la foto. Tengo el cuadrito
Lo voy a poner en Instagram para que vayan y vean ustedes la foto ahí del doctor Pablo Gómez, que no sabe que es el creador número uno de contenidos de salud mental en Colombia. ¿Cómo Vea, te parece? Y eso es bueno, un ranking y todo el mundo es súper feliz de que salga ahí y tú eres el número uno. Entonces, esto que estás contando, sí, ese eres tú. Tú estás ahí haciendo tus la verdad cosas no con no mucho tengo ni idea de corazón. cuál es el ranking, ni mucho menos de que estaba ahí, y mucho menos, pues, que estaba primero, que Imagínate. buena noticia, pues, me llena de Pero mira mucho. que eso es muy lindo, porque eso es decir que estás haciendo las cosas bien, que le estás aportando No, a la ¿sabes qué es lo gente. bacano por ejemplo, lo del canal? Sobre todo cuando me pongo a ver todos los comentarios, que todos son, pues, el 99,9999 son comentarios todos de gracias, de gratitud, usted Qué no se chévere. entiende, usted no sabe lo que ha hecho, usted no sé qué, usted me salvó la vida en la pandemia. Llegan muchos pacientes y me dicen: "Doctor, si usted no hubiera tenido ese canal, yo ya no estaría acá. Yo no sé". Entonces, eso digo: "Madre, de verdad eso alcanza a tener tanto impacto", y eso también toca lo que decías ahorita, pues, que la gente es muy ávida a consumir contenido, pero también de dónde consumen, qué tipo de contenido están consumiendo, que, esto sí está certificado. En estos días hablaba con la gente de YouTube y me decían: "No, es que estamos en una campaña de certificar los canales de Sí. salud, que no sea cualquier, con todo respeto, ama de casa, pues, que leyó un cursito en cualquier parte y empezó a dar consejos, sino que sea una persona, pues, que sí tenga, pues, la capacidad, la idoneidad para poder hablar de estos temas". En México tienes que mandar el título. Tienes que Bueno, mandar el título o tienes que mandar la tarjeta profesional para poder que salgan tus videos. ujú, Aquí no, aquí Peranito Pérez se vio 3 videos de TikTok y ya es experto en cualquier cosa. Los bueno. que hablan de hipnosis, yo, pues, que conozco tantos psiquiatras, yo sé que es una cosa tan seria, tan profunda, y creen que no, que se vieron 3 videos y ya está. Pero bueno, Pablo, aquí O nos deben estar hacen un curso de hipnosis de 4 horas el fin de semana y ya son hipnoterapeutas. sí, Y yo les digo: "Dios mío", pues, porque tengo conocidos en esas áreas, les digo: "Es que ustedes no saben de psicopatología, ustedes no saben de salud mental, ustedes se pueden meter en una encartada con un paciente, esculcándole la cabeza sin saber qué hacer después con eso, a un paciente que tenga una condición psiquiátrica previa". claro. Pues, yo ni siquiera ofrezco el servicio de hipnosis. Y eres experto El certificadísimo. paciente tiene la idea de que la hipnosis es mágica y que a uno le van a cambiar la vida con la hipnosis, y pues a veces es muy triste porque llegan pacientes con unas condiciones médicas orgánicas, por decir alguna sección medular en silla de ruedas, que no, trajimos al paciente desde Ibagué en avión, no hay cuántas horas de carro después, para que usted lo hipnotice a ver si vuelve y camina. Entonces, y hay gente que se aprovecha de eso. Sí. Entonces, yo lo que hago en mi consulta es, yo tengo la primera consulta, evalúo el paciente, miro qué es lo que tiene, y si dentro de lo que el paciente tiene, yo veo que la hipnosis tiene cabida, podemos hacer un proceso por ahí, obvio, se lo ofrezco, ¿sí? Pero para mí sí me preocupa mucho ese tema porque hay mucho desconocimiento alrededor de la hipnosis, de verdad. No, y de tantos temas. Cuando yo me certifiqué como coach, tuve que ir hasta España a estudiar, y eso eran como año y medio de formación. Ahora tú pasas la séptima en Bogotá y ya. Y empiezan a hurgar en temas muy complejos. Eso a mí me inquieta mucho, porque es que también es importante que los ejecutivos, y yo sé que muchos de talento humano que nos escuchan acá, hay que ser muy cuidadosos, muy responsable, porque es que es colocar la vida de sus equipos y de las personas en manos que no sabemos de quién es. Pero entonces devolvámonos, comenzamos hablando del burnout silencioso y nos fuimos para otro lado. Pablo, ¿qué hacemos con la gente que ni siquiera sabe que ya se está agotando? ¿Cómo identificar factores de riesgo de decir, tengo que alzar la mano y tengo que ir a terapia, tengo que buscar ayuda? Pues yo no estoy tan seguro que la gente no se dé cuenta, yo creo que la gente sí se da cuenta, pero muchas veces por necesidad, o por su personalidad siguen y siguen y siguen y siguen. Y como le digo yo a los pacientes, o sea, porque hay que esperar el infarto, porque hay que Sí. esperar la úlcera perforada para decir: "Jue madre, hay que parar, hay que desacelerar un poquitico". Claro que todos nos damos cuenta, mira, hay síntomas, físicos y hay síntomas emocionales o psicológicos. Desde lo físico, la fatiga, ¿sí? La falta de atención, la dificultad Ujú. para enfocarme, para concentrarme, que obviamente me va a llevar a tener problemas de memoria. Síntomas en todo el tracto digestivo, desde el reflujo, la gastritis, el colon irritable, el sistema osteomuscular, ese dolor en el cuello, esa migraña que no se quita, ese dolor lumbar, ese dolor generalizado en todas las articulaciones, todo eso es inflamación.
me coge una gripa y me da 3 vueltas, o me están dando gripas cada 8 días, o diarrea, gripa, porque tengo el sistema inmunológico colapsado debido a esas hormonas de estrés sostenidas en el tiempo de forma alta. Toda esa sintomatología física está, pues, es muy notoria, y lo que pasa es que el paciente empieza a tapar agujeritos. Entonces, tiene migraña, la pastilla para la migraña. Tiene gastritis, la pastilla para la gastritis. Tiene dolor en el cuello, la pastilla para el cuello. Entonces, las pastillas son un remedio temporal. Entonces, voy a ir donde el especialista. Entonces, voy al especialista. Entonces, termino yendo al neurólogo, termino yendo al cardiólogo, termino yendo al Ujú. gastroenterólogo. Y pues los especialistas lo que hacen es ir con medicamentos un poquitico más avanzados o con terapias más avanzadas, pero el origen sigue siendo el mismo, lo que hablamos ahorita del doctor Paul Conti, que el origen silencioso, esa epidemia que no se ve. Entonces tapamos y tapamos, pero no vamos realmente al origen. A nivel emocional, irritabilidad, angustia, ansiedad, síntomas depresivos, pérdida del interés por las cosas, pérdida de la motivación, pérdida del deseo sexual, pérdida del disfrute en general, el insomnio, ¿sí? Que inclusive es curioso eso, muchos de estos personajes se enorgullecen de que solamente duermen 4 horas al día y sacan pecho con eso. Y, ¿no? Como te decía ahorita, que me decía el otro personaje este, que me decía que cuando uno esté muerto habrá tiempo suficiente para dormir. Semejante barbaridad, o sea, el sueño es fundamental. Entonces, Yo sí, caí en ese error muchos años, y por eso fue que me dio lo que me dio el acotamiento, que yo decía: "No, yo voy a descansar cuando me muera", y casi me muero fue por no descansar. imagínate, sí, que se va metiendo uno en esas frases, a veces sin sentido, que uno las dice Sí. sin analizarlas, pero después uno se da cuenta, Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo? Entonces, claro, también es como todo, no es que hay que aprovechar el cuartico de hora, es que ahorita es que hay que producir, es que ahorita hay que no sé qué. No, ya hay muchas corrientes que dicen que no es así, que hay que ir despacio, hay que sí exigirse, alcanzar metas, pero siendo consciente y, pues, no sé, hay un tema que me llamó mucho la atención cuando incursioné en este ámbito, pues, de las charlas para las empresas, que es el liderazgo compasivo. Tú sabes que yo trabajo mucho la meditación Ujú. de la compasión, que me parece algo Divina. increíble, que transforma los cerebros, transforma la vida de las personas. Yo, como en el libro lo puse así, como decía mi abuelita Berta, la meditación de la compasión es la mano de Dios en un frasquito. O sea, eso sirve para Qué todo, bellezura. todo, arregla todo, y es muy rápida, es muy bonita, no hay que ser experto en meditación, no hay que poner la mente en blanco, no tiene nada que ver con ninguna religión. Entonces apareció el concepto del liderazgo compasivo, entendiendo la compasión como la entienden en el Oriente. La compasión no es la lástima que nosotros hemos siempre entendido. Es que qué pesar de ese niño pobre, qué pesar de esa señora que enviudó, qué pecado. Esa es la compasión de nosotros, ¿no? Ujú. Compasión en Oriente es ser conscientes del sufrimiento. El sufrimiento existe y que yo soy un ser humano y estoy sufriendo. A mí me gustaría que alguien de verdad hiciera algo por mí para que yo no sufriera, y que en ese mismo sentido yo debería hacer todo lo que esté en mis manos para que nadie sufra. Esa es la verdadera compasión. Entonces, el liderazgo compasivo cambia un poquitico el esquema del jefe gritón, exigente, maltratador, donde el jefe se baja y empieza a evaluar las capacidades de cada uno de los miembros de su equipo, y empieza a explotar esas capacidades, siendo consciente de la historia de cada uno de estos personajes, de cada uno de los miembros de su equipo, y cómo eso fomenta la fidelidad, fomenta el compromiso del trabajador por la empresa, cómo eso aumenta la producción de ideas, porque bajo estrés nadie produce, la corteza prefrontal se anula. Se Pues apaga. cuando cuando el trabajador se siente apoyado, cuando el jefe no da todas las soluciones, cuando el jefe no dice qué es lo que hay que hacer, sino que cuando el jefe dice, muchachos, no sé qué hacer, ¿ustedes qué opinan? Ese tipo de liderazgo es absolutamente transformador, y es una tendencia hoy que, pues, si nos metiéramos por ese lado, creo que empezaríamos a hacer muchas cosas. Pero vuelvo a lo que te dije ahorita, es que si el de arriba no está consciente de eso, pues pueden pagar todos los cursos y llevar a todas las blancas que quieran, y puede ir Pablo Gómez también, y Mario y todos los que quieran, a dar la charla más tesa del mundo y más motivadora. Pero el lunes en la oficina hay que volver a lo mismo. Entonces,
se necesita una voluntad política importantísima Y ahí. que el reto ahí es estructural. Mira, algo de lo que hablaba en el informe. No necesitamos como actividades puntuales, sino intervenciones a largo plazo. Y me lo dijo mi sobrino, que es muy inteligente. Yo estaba montando una conferencia. Tía, ¿qué haces? Mi amor, estoy haciendo una conferencia para el Día de la Salud. ¿Cómo? Para la Semana de la Salud. ¿Cómo así, tía? Y el resto de la semana son de la enfermedad. Y yo lo miré como, vaya usted de la conferencia, pero es tremendo. El mismo concepto de autocuidado, de hábitos. No, creo que Pablo, que va a tocar parte 2 toca que en 2026 vuelvas y nos sigas como inspirando. Si tú le tuvieras que decir micropasos, pequeñas acciones para que arranquen, a darse cuenta, a cuidarse, a pensar, a repensar esa salud mental, ¿por dónde arrancamos? Pues, son las acciones que todos sabemos, pero si tú me dices una, yo le diría a todo el mundo que quitara todo el sesgo que pueda tener alrededor de la palabra meditación, ¿listo? Que yo no soy capaz, que yo no aguanto, que yo no puedo poner la mente en blanco, que es que eso es de otra religión. Que piensen en la meditación como una estrategia para la salud física y mental, ¿sí? Y que practiquen la meditación de la compasión. ¿Por qué? Porque es una meditación que, primero que todo, es guiada, es muy sencilla. Es un paso a paso que te van dictando, lo único que tienes que hacer es conectar con las frases. Ujú, Pero lo increíble de esa meditación es que cuando hay la posibilidad de mirar en un resonador magnético, qué sucede en la cabeza, en el cerebro de una persona que está meditando, se empiezan a dar unos cambios estructurales, unas actividades cerebrales de ciertas zonas del divino, pero impresionantes, que hacen que esas amígdalas que están hiperactivas, llenas de ansiedad, de estrés, generando adrenalina y cortisol, empiecen a bajar. Y se activa la red de la atención, la red ejecutiva central, la corteza prefrontal. Todo eso, en la medida en que se va meditando y se va meditando, empieza a hacer que la persona, y esto es una de las cosas mágicas que tiene esta meditación, se vuelva más empática. Entonces la empatía siempre la entendimos como ponernos en los zapatos del otro. Ese es el primer nivel. Esa es la empatía cognitiva. Pero hay un segundo nivel ujú, que es la empatía emocional, donde yo conecto con la emoción del otro, o sea, ya siento lo que el otro siente. Y aparece el tercer nivel, que es la empatía compasiva, que es la que me mueve a mí a actuar para aliviar el dolor del otro. Pero hoy en día, y hay una experta en el mundo que es la doctora Christine Neff, psicóloga en California, que trabaja todo el tema del amor propio hoy en día, que es un déficit grande que tenemos en la sociedad a través de la compasión, a través del diálogo compasivo. ¿Por qué? Porque la meditación de la compasión primero empieza generando ese sentimiento de compasión hacia mí mismo. Y entonces en el Oriente parecen sabios en eso. O sea, el tema compasión es súper importante, pero es que usted no puede aliviar el dolor del otro si primero usted no está bien. O sea, que ujú. se inculcaron a veces saques el pan de la boca para, para que lo... No, primero usted esté bien para que pueda ayudar a los demás. Entonces, si me dices una sola estrategia, porque es que las otras yo creo que todas no lo sabemos, que hay Sí, 7 horas, 8 horas, todos sabemos, que hay que bajarle a la comida mala, que hay que bajarle a los procesados, que hay que comer más verde, más saludable, más natural, todos sabemos eso. Que tenemos que hacer ejercicio, todos sabemos eso, ¿cierto? Pero entonces sale una lista de recomendaciones de 7, 8, 9 cosas que el paciente dice, doctor, ¿y usted cree que yo entonces a qué hora voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer todo eso? Pero te digo, si hay una sola, la meditación de la compasión. Y si le quieren meter otra adicional, la respiración, porque es que respirar es gratis, se puede hacer en cualquier momento, pero saber respirar. Entonces, por ahí hay una frase que yo utilizo mucho que dice que la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Entonces, divina, me ¿sabes? encanta. Técnica de respiración donde la exhalación sea más prolongada, eso me activa el sistema nervioso parasimpático, que pues empieza a buscar ese equilibrio que tenemos hoy pues tan dispar. El simpático, que es el que nos acelera, el que nos da la taquicardia, el que nos pone tensos, está por ahí en las nubes, y el parasimpático, que es el que nos relaja, el que nos calma, está muy bajito. Solamente con el acto de respirar conscientemente, de hacer exhalaciones prolongadas, pues empezamos a equilibrar ese simpático con ese parasimpático y eso pues tiene beneficios para la salud física y mental. Entonces, diría yo que esas dos, pues cada quien priorizará cómo puede hacerlo, cómo puede buscar la forma, pero
La respiración, por ejemplo, a mis pacientes, yo les digo, alarmas todo el día. Ponme una alarma cada hora y media, cada 2 horas, y 3 minutos de respiración consciente. Imagínate que hay una extensión de Chrome que suena como una campana tibetana deliciosa. Entonces, como no lo hacía tan consciente, instalé la extensión de Chrome y la tengo para que cada 3 horas suena divino, tin, la campana tibetana, y ya, voy a respirar. Y si no saben cómo, entonces, acá tengo este tesoro, tu libro, el libro de Pablo, y van y buscan los códigos QR, y ahí aprendemos otro montón de cosas. Pablo, cuéntanos un poquito del libro antes de que te vayas. El libro surge, me llama un día una editorial muy grande, Penguin. Todos creo que alguna vez soñamos con escribir un libro, pero en ese momento, ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y además, Sí, escribo un libro y quién me lo publica. Y mira, todo yo, es perfecto. yo conecto con esto de la perfección, de la visualización, de la intención, pues, ¿a quién lo llama Penguin Random a decirle que si quiere publicar un libro? Pues a mí me llamaron y pues arranco con el libro y se me ocurrió hacer un libro con base en el proceso psicoterapéutico que yo llevo a cabo con mis pacientes. El libro se basa en la filosofía, en la psicología positiva, donde dicen que para ser felices hay que estar en paz con el pasado, aceptar el presente como es y visualizar el futuro con optimismo. Entonces, Ujú. ese esqueleto voy montando el libro. Como mostraste ahí, el libro, cada uno de esos tiempos tiene ejercicios que están sustentados, pues, y que tienen el QR que los lleva directamente al canal de YouTube donde pueden ver, pues, cómo se hace el ejercicio para estar en paz con el pasado. Entonces hablo de estrategias como el perdón, el MDR, la hipnosis para sanar el pasado, cómo vivir el presente. Entonces les enseño las técnicas desde la neurociencia de la gratitud, por ejemplo, y cómo hoy la visualización ya no es el secreto ni la ley de la atracción, cómo hoy la visualización pues tiene un correlato neuroanatómico que dice que cuando yo me enfoco en algo, cuando yo genero una visualización consciente, cuando yo soy capaz de conectar el sentimiento con la visualización, dentro de mi cerebro se activan una cantidad de estructuras y neuroquímicos que hacen que las cosas pasen, ¿cierto? Y eso, Acabamos de perder ahí el investigador más teso que le estaba trabajando, James Duty, en Stanford, estaba haciendo unas cosas increíbles, entendiendo el tema de la manifestación desde la neurociencia. Los 2 libros que dejó, espérame, ¿cómo así que lo acabamos de perder? Murió. se murió el 18 de julio, ¿cómo te parece? No tenía ni idea, no tenía ni idea. Y Claro, yo le seguía el rastro al hombre yéndome todos los papers y ya no, murió. y en Soti, no, pues a los que no sepan de qué estamos hablando, 2 libros que les va a cambiar la vida, ¿cierto? La tienda de magia, que fue el primero, que además es muy Ese fue el bonito, primero. porque narra su historia de cómo, pues de todas las dificultades que tuvo siendo un niño, con su papá alcohólico, con su mamá con depresión, y cómo encuentra a Ruth, la mentora que le enseña todo el Qué tema lindo. de la magia, pero y es muy bonito porque él llega por casualidad a una tienda de magia de magos y lo atiende, Ujú. ahora que era la mamá del dueño de la tienda, y le dice, yo le voy a enseñar magia, pero magia de verdad, y lo entrena en todo este tema de la visualización y cuenta cómo él, pues con todas las condiciones en su contra, logra pasar a una universidad de medicina, estudiar, ser neurocirujano, y cómo en su segundo libro, que es Tu mente es mágica en español, demuestra todas las bases neurocientíficas de lo que Divino. me enseñaron. O sea, es una cosa impresionante que a mí además me gusta porque es como decirle a todos los que toda la vida dijeron gurús, vendehumos, ustedes no saben de qué están hablando, engañando a la gente, cómo sale un científico a decir y a mostrar paso por paso que es que esto es de verdad que funciona. A mí me encanta, el tipo es crudo. El tipo empieza Sí, el libro diciendo, usted, perdón lo que voy a decir, voy a decir una palabrita groserita un poquitico, el libro empieza diciendo, eh, usted le importa un culo al universo, ¿sí? Porque entonces todo el mundo dice, es que le voy a pedir al universo y le voy a pedir no sé qué, y él como que para los que son muy científicos, los aterriza y les dice, usted le importa nada al universo, porque es que el universo no tiene nada para darle a usted se lo da todo su cerebro y lo va a mostrar paso por paso por qué. Entonces empieza desde porque hay que entrar en estados alterados de conciencia, porque hay que meditar, qué pasa en el cerebro, cómo se entrena uno en visualización, cómo conecta uno con las emociones, con los sentimientos y cómo eso va generando esos cambios químicos, anatómicos que hacen que el cerebro se ponga pilas para que todo aparezca y que también
habrá una conexión con algo superior, energética, lo que sea. Él dice, a mí no me importa como usted le diga, pero su mente es la que trabaja en esto. A mí me gusta pensar que hay algo más aparte de la mente, pero que la mente pues tiene el paso a paso y que todos tenemos esa capacidad increíble. Ve, no sabía que se había muerto, qué pesar. Sí, no, y mira que sí hay un montón de gente que está por ahí saliendo con cosas chéveres. Acaba de salir el nuevo libro de Tara Swart, que también va en esa misma línea. No, yo pienso, Pablo, que acá hay mucha tela que cortar. ¿Dónde te encuentran? ¿En qué andas? ¿Dónde la gente puede ir a seguir aprendiendo de ti? Porque seguramente aquí van a salir a buscarte. Acá abajo les voy a dejar el enlace del libro de Pablo y del canal. Pues en redes sociales, todas mis redes sociales son iguales, Pablo Gómez Psiquiatra, todas. TikTok, Pablo Gómez Psiquiatra, guión bajo, es la única Ok, distinción. ¿Listo? Eh, bueno, tengo ahorita, estoy trabajando mucho en cursos digitales, constantemente se están ofreciendo pues en mis redes sociales. Tengo ya un contenido importante de cursos de meditación, de ansiedad, de hábitos, de autoestima, en fin. eh, le hemos trabajado bastante a eso en el último año y medio. Hay una plataforma internacional que se llama Gaia, y en Gaia chévere. pues, también tuve la fortuna, me llamaron de los Estados Unidos a que grabara un curso en Gaia que se publicó el año pasado y estuvo hasta donde supe también. Ese sí me mandaron la fotico ellos a decirme que estaba entre los 5 primeros cursos de Gaia en el último año. Entonces, pues eso también es muy bonito. Y es un curso que tiene mucho que ver con todo este tema de James Doty. Es un curso se llama Hackea tu mente. Entonces, Qué ahí lindo. tienen Gaia. Si están interesados en pegarle una ojeadita y no están suscritos a Gaia, pueden ir a mi perfil de Instagram y en la bio, ahí está el link y pueden entrar con el link y tienen acceso 7 días gratis a Gaia y pueden esculcar todo lo que quieran en Gaia y ya si les interesa, les parece atractivo el contenido de Gaia, se pueden suscribir. Entonces, por ahí me Súper. pueden encontrar. Y el libro que salió el año pasado, salió y el primer mes se agotó la primera edición, fuimos muy, muy, muy de buenas. Ya estamos próximos a la cuarta, ya estamos trabajando en el segundo libro. Y también acá en la ciudad de Medellín tengo cursos presenciales, tenemos un curso de meditación y dictamos un curso de hipnosis, pero no para que la gente aprenda a meditar, sino qué es la meditación y para que aprendan perdón, no para que la gente aprenda a hipnotizar, sino para que aprendan qué es la hipnosis, Autohipnosis. qué sirve y cómo se puede trabajar la autohipnosis, ¿cierto? Entonces, Maravilloso. Hay que ir. estamos haciendo. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por el libro y felicitaciones por lo que estás haciendo que realmente impacta la vida de las personas. Y a todos ustedes que estuvieron aquí en Mentesana Tips, recuerden, déjenos los comentarios, compartan este podcast para inspirar a muchas otras personas y nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.